Hola a todos y bienvenidos a Bocado de Ciencia, el podcast donde exploraremos la historia, la ciencia y la cultura detrás de lo que comemos. Yo soy Alma, su linda presentadora, y aquí estoy con mis demás compañeros. Por favor, preséntense. Hola, soy Alejandra, soy experta en historia y contexto sociocultural. Hola a todos, yo soy Liz y soy experta en sistemas de gestión e integración. Hola, yo soy Isa, soy experta en base científica y microbiológica. Hola, yo soy Alejandro, experto en gestión de calidad industrial y fraude. Bueno equipo, hoy tenemos un tema que damos por sentado todos los días. Abrimos el refrigerador y confiamos. Pero, ¿cómo llegamos a confiar en que la leche no nos va a enfermar o que la carne es realmente lo que dice ser? Es una confianza construida, Alma. No fue gratis. Es el resultado de siglos de evolución, de desastres públicos, de ciencia brillante y, francamente, de aprender de errores terribles. Y de eso exactamente queremos hablar hoy. Vamos a desglosar la evolución histórica de la calidad y la inocuidad. Quiero que enfaticemos cómo esos dos conceptos, calidad e inocuidad, empezaron separados y terminaron fusionándose. Empecemos con la primera etapa, la edad de la supervivencia y los sentidos, antigüedad y edad media. Bueno, vamos al inicio de todo. Alejandra, ¿cómo era la calidad para un cazador-recolector o en una aldea medieval? Sí, mira, en esa era la calidad era inocuidad y la supervivencia era la misma cosa. El control era 100% sensorial y personal. Usaba la vista, el olfato, el tacto. Si olía podrido, no lo comían. Si veían moho, lo cortaban y lo tiraban. La calidad era lo que supiera bien y la inocuidad lo que no te matara al día siguiente. Justo, y eso es fascinante, porque sin saber de microbiología desarrollaron los pilares de la conservación. La fermentación, ya sea en el vino, el queso o el pan, el secado en carne, fruta, o pues el salado en el pescado y el ahumado. Todos estos métodos crean ambientes hostiles para los microorganismos. Por así decirlo, no sabían por qué funcionaba, solo que funcionaba y pues eso les servía, así que no los mataba. Y en la Edad Media, con los gremios, la calidad se volvió sinónimo de reputación y también de artesanía. Entonces, el panadero que hacía buen pan tenía el respeto por la aldea y de esta forma la venta era local y también directa. Si engañabas a alguien, todo el pueblo lo sabía. Exacto, y ahí surgen las primeras leyes, que no eran de inocuidad, sino de fraude. Un gran ejemplo es la ley de Iglesia, que se escribía como A Size of Bread and Ale, de 1266. Esa castigaba al panadero, por ejemplo, que vendía un pan más pequeño de lo estipulado, o al cervecero, que aguaba la cerveza. Y pues el foco era económico y no sanitario, más que nada. Muy bien, continuemos con la etapa 2, el caos industrial y el fraude. Siglo XVIII a siglo XIX. Demos un salto cuántico a la revolución industrial. Las ciudades explotan, la gente se muda del campo, y aquí, Liz, la cosa se pone fea. Se pone terrible, Alma. Aquí es donde los conceptos de calidad e inocuidad se divorcian trágicamente. La producción se vuelve masiva y, a su vez, crucialmente anónima. Es que aquí ya no le compran a los granjeros que conocen. La comida viaja cientos de kilómetros y la cadena de suministro se alarga y ya nadie es responsable. Y esto crea lo que es llamado como la era dorada de la adulteración. Pero ya no hablamos de ponerle agua a la cerveza, hablamos de cosas mortales. Para que la leche pareciera más cremosa, le añadían formaldehído o incluso yeso. Se usaba plomo para darle un color rojo incluso a los dulces y quesos. ¡Plomo! Se añadía ácido bórico a la carne para quitarle el mal olor. ¿Y cuál fue el punto de quiebre? El periodismo. En 1906, Upton Sinclair, un periodista de investigación pública en un lugar que se llamaba La Jungla, se infiltró en las plantas empacadoras de carne de Chicago. Y lo que descubrió fue el vómito. No solo la falta de higiene, las ratas corriendo sobre la carne, sino que descubrió cómo los trabajadores caían en los tanques de cocción y, según él, salían molidos y empacados como salchichas junto con la carne. Ay, no, el público quedó tan horrorizado que de hecho en ese mismo año en Estados Unidos se aprueba la Poor Food and Drug Act, que fue el nacimiento de la FDA, y el impacto fue global. Los gobiernos incluso tuvieron que intervenir. Muy interesante, pero ahora continuemos con nuestra tercera etapa, el despertar científico y la inspección. Esto justo a principios del siglo XX. Entonces, el desastre nos lleva a la regulación y obviamente esta regulación necesitaba una base.
Isa, aquí entra la ciencia. ¿Qué nos puedes comentar? Absolutamente aquí entra la ciencia. A la par de este caos industrial en Europa, Luis Pasteur ya había hecho su magia y demostró dos cosas. Una, que los microbios, ya sean las bacterias o las levaduras, están en todas partes. Y dos, que los microbios específicos que causan problemas específicas como la dulcificación del vino o peor, las enfermedades que pueden llegar a matarlos. Y lo más importante, también demostró que matarlos con calor se podía lograr. Y de ahí se creó la pasteurización. Y esto es un shock conceptual. El enemigo era invisible. Entonces, la inocuidad ya no es solo que no tenga plomo, sino que no tenga bacterias peligrosas. Exacto, y aquí es donde también sería importante mencionar que nace un nuevo paradigma, el control de calidad que es basado en la inspección. ¿Qué significa esto? Que los gobiernos y las empresas ponen inspectores con batas blancas al final de la línea de la producción. Entonces tomaban muestras del producto terminado, las llevaban a un laboratorio y si encontraban E. coli o salmonela, se decomisaba todo el lote. Suena mejor que nada. Es mejor, pero es un sistema reactivo. Es como poner policías solo la salida de un banco después de que ya ocurrió el robo. Estaban atrapados los errores después de que ocurrieron. Era carísimo e insuficiente. Miles de toneladas de comida tiradas. Es verdad. Definitivamente suena carísimo e ineficiente. Pero supongo que por eso seguimos con esta siguiente etapa. Etapa 4. La revolución de la calidad total. Y esto a mediados del siglo XX. Ok, entonces la inspección no era la solución final. Y curiosamente la siguiente gran idea no vino de la comida, sino de la industria pesada. ¿Alejandro? Correcto. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón necesitaba reconstruir su industria. Invitaban a genios de la estadística y gestión como W. Edward Deming y Joseph Joran. Deming les dijo, tu problema no es el producto final, es tu proceso. Dejen de inspeccionar la calidad final, construyan la calidad dentro del proceso. Y también nace la gestión de la calidad total, referida como TQM, y el aseguramiento de la calidad, llamado QA. Entonces, en lugar de solo revisar, también empezamos a prevenir defectos usando control estadístico de proceso y también medimos cosas como la temperatura, el peso, la viscosidad, todo mientras se fabrica el producto. ¿Y cómo se aplica eso en la comida? La industria alimentaria lo adopta para la calidad, es decir, para asegurar que la galleta siempre tenga el mismo tamaño, el mismo color, la misma cantidad de chispas, por ejemplo. Pero la inocuidad, es decir, la parte de la salmonela y la calidad, es decir, la parte de las chispas de chocolate, siguen corriendo una pista separada. Tenían al equipo, la calidad y al equipo de microbiología. Y no siempre hablaban del mismo idioma. Ok, supongo que ahora nos toca continuar con nuestra etapa 5. La integración definitiva. Ahora sí, esta es la buena. La era HACCP, años 60 y 90. Y llegamos al momento de la gran integración, el momento en el que la inocuidad y la gestión de procesos se fusionan. Y bueno, Isa, la historia es increíble. Se la debemos a la carrera espacial. Así es, en los años 60 el proyecto Mercury de la NASA se hizo. Necesitaban comida para los astronautas y tenía que ser 100% segura y con cero defectos. Imagínate, no puedes tener un astronauta con vómito y diarrea en gravedad cero. Sería un desastre misional. Claro, justo así. La NASA se dio cuenta de que el sistema de inspección final, el que era de la etapa 3, no servía para nada en este aspecto. Para estar estadísticamente seguros de que el lote de comida no tenía salmonela, tendrían que analizar y destruir casi todo el lote. Entonces, la NASA y la compañía Pillsbury tomaron los principios de control de proceso de Deming, los que mencionamos en la etapa 4, los aplicaron científicamente a la inocuidad. Entonces crearon el sistema HACCP, que significa análisis de peligros y puntos críticos de control. Eso suena bastante técnico y complicado. Liz, ¿podrías desglosarlo, por favor? Claro que sí, es un concepto muy brillante. HACCP dice, olvida el producto final por un segundo. Mejor mapea el proceso entero desde la granja hasta el empaque y luego haz dos cosas. La primera cosa sería el análisis de peligros, que identifica científicamente, gracias a Pasteur, donde pueden entrar los peligros. Entonces, aquí surge la pregunta. ¿El peligro es una bacteria en la leche cruda? ¿Un fragmento de metal de la moledora? ¿Un químico de limpieza?
Aquí es donde entran los puntos críticos de control, que identifican el punto exacto del proceso donde puedes eliminar o reducir ese peligro que se está presentando. Bueno, Liz, contestando la pregunta, el ejemplo clásico y el que tú diste, la leche. El peligro es la bacteria, pero ¿cuál sería el punto crítico de control? En este caso sería la pasteurización. Es el paso donde controlas la temperatura y el tiempo para eliminar este peligro. Otro punto crítico de control sería un detector de metales después de una moledora. Si controlas obsesivamente esos puntos, el pasteurizador o el detector, garantizas que el producto final sea inocuo. Vaya, eso es totalmente preventivo. Totalmente, con HACCP la inocuidad deja de ser una tarea de un inspector al final de la línea y se vuelve la responsabilidad de todos y se integra dentro del diseño de procesos. La inocuidad se diseña y no se inspecciona, por así decirlo. Y bueno, finalmente, la etapa 6, la era global y la transparencia. Desde el siglo XXI hasta nuestros días de hoy, HACCP se vuelve el estándar de oro, pero el mundo se sigue complicando. Hoy vivimos en la era global. Ale, ¿qué desafíos trae esto? Trae un desafío de escala. Tu pescado puede ser pescado en Vietnam, procesado en Tailandia y vendido en México. La cadena de suministro es kilométrica y opaca. Y en los 90s y 2000 tuvimos crisis que el HACCP local no podría manejar solo. El mal de las vacas locas. En Reino Unido, los brotes masivos de E. coli en espinacas en Estados Unidos. Y sí, nos pasa de evolución. Entonces ya no basta con que tu fábrica tenga HACCP, también necesitas gestionar la cadena completa, y es cuando nace la era de los sistemas de gestión de inocuidad alimentaria. ¿Qué nuevos conceptos surgen de aquí? El número 1 sería trazabilidad, es decir, la capacidad de rastrear un producto de la granja a la mesa, crucialmente de la mesa a la granja. Si hoy te enfermas por comer una lechuga, hoy deberías de saberlo en unas horas. ¿De dónde viene la lechuga exacta? ¿Dónde se cultivó? ¿En qué supermercado lo recibió? ¿Y cuál es el lote que era la lechuga? El número 2 es Food Defense y Food Fraud, o defensa alimentaria y fraude alimentario. El HACCP nos protege de peligros accidentales, pero ¿qué pasa con los intencionales? El terrorismo, o sea que alguien puede envenenar el agua, o el fraude, que es venderte carne de caballo como si fuera de res. Ahora los sistemas deben prevenir eso también. Espero no comer carne de caballo. Y finalmente tenemos el número 3, y que es el más importante para mí, que es la cultura de la inocuidad. Ya no basta con tener el manual de HACCP, necesitas que toda la organización, desde el director general hasta el personal de limpieza, crea y viva la inocuidad como el factor humano. Justo, hoy los sistemas más robustos, como lo que sería el ISO 22000 o los esquemas de GFSI, o sea, Global Food Safety Initiative, integran todo: el HACCP, que es el núcleo técnico, el TQM, que son los procesos de gestión, la trazabilidad, el Food Defense y la cultura. Vaya, y yo que creí que TQM era te quiero mucho. Pero bueno, qué viaje tan increíble. Repasemos esta evolución. Empecemos en la etapa 1, con la supervivencia y los sentidos. Calidad e inocuidad eran lo mismo. En la etapa 2, la revolución industrial se divorcian. Sufrimos el fraude y el caos, motivados por la ganancia y el anonimato. Y en la etapa 3, pues la mejor de todas, viene la ciencia. El dios Pasteur nos da un enemigo invisible, que sería el microbio, y una sola solución, que es la inspección final de la línea. En la etapa 4, la industria nos enseña la calidad total. Es mejor controlar el proceso que inspeccionar el producto. Y en la etapa 5 tenemos a la NASA, donde la HACCP integra la gestión de procesos con el análisis científico de peligros, para crear un sistema que finalmente sea preventivo. Y hoy en la etapa 6 globalizamos el sistema de trazabilidad, estándares mundiales y lo más difícil, cultura organizacional. Bueno, espero que la próxima vez que abran su refrigerador se tomen un segundo. Lo que ven ahí no es solo comida. Es el resultado de miles de años de evolución, ciencia, tragedia y diseño ingenioso. La inocuidad no es un accidente. Quiero agradecer a mis compañeros Isa, Liz, Alejandra y Alejandro por esta clase magistral. Muchas gracias a ti. Fue un placer estar aquí. Un placer, muchísimas gracias por permitirme estar aquí. Hasta la próxima, Alma. No te Muchas enfermes. gracias, un placer. Bueno, y gracias a ustedes por escucharnos en Bocado de Ciencia. Nos oímos en el próximo episodio. Chao, chao.